Cuando Dios abre camino en lo imposible, bienvenidos queridos amigos de tu espacio sagrado, a este espacio de encuentro con la palabra, la fe y la esperanza. Hoy quiero compartir contigo una historia bíblica que ha trascendido generaciones, una historia que ha alimentado la fe de millones y que sigue hablándonos con una fuerza impresionante a nuestro corazón. La historia del cruce del Mar Rojo. Una escena épica, poderosa, casi cinematográfica, que nos recuerda que cuando llegamos a un callejón sin salida, cuando ya no tenemos fuerzas ni recursos, Dios abre camino en lo imposible. Prepárate, porque lo que vamos a reflexionar hoy no es simplemente un relato antiguo, es un espejo de tu vida, de la mía, de nuestras luchas diarias. Y a través de esta historia aprenderemos que la fe no es teoría, sino acción, que los milagros no quedaron en el pasado, sino que están al alcance de los que confían. La historia, el pueblo frente al Mar Rojo. El pueblo de Israel había vivido más de 400 años en esclavitud bajo Egipto. Generación tras generación había crecido con el peso de la opresión, con el látigo en la espalda, con el corazón quebrado por la injusticia. Ellos habían clamado a Dios y Dios escuchó. Entonces levantó a Moisés, un hombre que había vivido en el palacio de Faraón, pero que después fue pastor de ovejas en el desierto. Aquel que un día temió, huyó y pensó que ya su vida no tenía sentido, fue escogido por Dios para liberar a su pueblo. A través de 10 plagas poderosas, Dios mostró su soberanía sobre Egipto y sobre sus dioses. Cada plaga fue un golpe directo a la idolatría, al orgullo y a la tiranía de Faraón, hasta que finalmente, con la muerte de los primogénitos, el corazón de Faraón cedió y permitió que Israel saliera. Imagina ese momento. Miles y miles de personas saliendo juntas, con niños, ancianos, animales, llevando consigo las pocas pertenencias que podían cargar. Era un pueblo cansado, pero con la chispa de la esperanza encendida. Por fin estaban saliendo de Egipto. Pero pronto, la historia toma un giro dramático. El faraón endurece su corazón y se arrepiente de haberlos dejado ir. Entonces reúne a su ejército, carros, caballos, hombres armados, y sale tras ellos para traerlos de vuelta. El pueblo de Israel camina confiado, hasta que al mirar hacia atrás ven una nube de polvo en el horizonte. Los egipcios vienen tras ellos, y al mirar hacia adelante, lo que encuentran no es tierra firme, sino un mar inmenso. No había salida, atrás la amenaza de muerte. Adelante, lo imposible, el pueblo entra en pánico. El miedo comienza a paralizar sus corazones y comienzan a murmurar contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de allá? Mejor nos hubiera sido servir a Egipto que morir aquí en el desierto. Y es allí donde Moisés pronuncia unas palabras que hasta el día de hoy siguen siendo bálsamo para el alma. Éxodo 14:13-14. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés extiende su vara sobre el mar, y entonces ocurre lo impensable. El mar comienza a abrirse, las aguas se levantan como murallas a ambos lados, y en medio queda un camino seco. El pueblo cruza apresurado, pero seguro, por aquel sendero que Dios abrió. Detrás de ellos, los egipcios intentan seguirlos, pero en cuanto Israel llega al otro lado, las aguas vuelven a su lugar y cubren al ejército enemigo. Ese día, Israel fue testigo de que Dios pelea por su pueblo. Ese día, comprendieron que el Señor nunca abandona a los que confían en Él. Reflexión. Nuestro propio Mar Rojo. Ahora quiero que pensemos en esto. Esta no es solo una historia del pasado. Es también una parábola de nuestra vida espiritual. Todos nosotros, tarde o temprano, nos encontramos frente a un Mar Rojo. Un problema que parece imposible de resolver. Una situación que nos deja sin salida. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser una relación rota, puede ser un miedo interior, una culpa, un recuerdo que no nos deja avanzar. Miras hacia atrás y ves tus fracasos, tu pasado, tus enemigos persiguiéndote. Miras hacia adelante y ves un mar de dificultades. Y tu corazón te dice, no hay salida. Pero justo allí, en medio del miedo, es cuando Dios se manifiesta. El pueblo de Israel pensaba que todo había terminado, pero Dios ya tenía un plan. El mismo que abre ríos en el desierto y caminos en el mar. Enseñanzas que nos deja esta historia. Quiero que veamos algunas lecciones profundas que esta historia nos enseña y que podemos aplicar en nuestra vida hoy. 1. Dios nos lleva al límite para mostrar su gloria. El pueblo podría haber tomado otro camino, pero Dios los llevó frente al mar.
No fue casualidad, Él quería mostrar su poder. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? Y la respuesta, aunque difícil de aceptar, es que hay momentos donde Él permite que lleguemos al límite, porque allí y solo allí podemos ver su mano obrar. 2. La fe se prueba en los imposibles. Cuando todo es fácil, no necesitamos fe. Pero cuando ya no hay salida, cuando lo humano no alcanza, ahí la fe se convierte en nuestra única opción. Moisés extendió la vara, no porque supiera cómo funcionaría, sino porque confió en la voz de Dios. 3. Nuestros enemigos no son eternos. Dios le dijo a Israel que los egipcios que hoy veían no los volverían a ver jamás. Eso significa que hay batallas que tienen fecha de caducidad. El dolor, el miedo, la persecución no durarán para siempre. 4. Dios pelea por nosotros. Israel no levantó un arma. No tuvo que luchar contra los egipcios. Solo tuvo que confiar. El Señor mismo peleó por ellos. Y lo mismo hace hoy contigo. Aplicación a nuestra vida. Quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando este podcast. ¿Cuál es tu mar rojo hoy? ¿Qué es lo que te tiene paralizado, con miedo, pensando que no hay salida? Ponlo delante de Dios y escucha su voz que te dice, no temas, yo pelearé por ti, estate tranquilo. Quizás no veas cómo, quizás no entiendas cuándo, pero Dios no te ha abandonado. Él abrirá camino en tu vida, como lo hizo con Israel. Profundizando en la metáfora del mar rojo. El mar en la Biblia siempre ha representado caos, miedo, lo desconocido. Y muchas veces, lo que tenemos delante se parece a ese mar. Confusión, dudas, incertidumbre. Pero Dios abre un sendero en medio de ese caos. Lo que para ti es un obstáculo, para Dios es la oportunidad de mostrarte que nada es imposible para Él. Una historia actual para reflexionar. Hace un tiempo escuché el testimonio de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable. Los médicos le dijeron que no había esperanza. Ella se sintió exactamente como el pueblo de Israel, acorralada, sin salida. Pero en lugar de rendirse, decidió confiar en Dios. Comenzó a orar, a declarar promesas bíblicas, a creer que si Dios había abierto el mar rojo, también podía abrir camino en su salud. Pasaron meses de tratamiento, de lágrimas, de incertidumbre. Pero contra todo pronóstico, un día los médicos confirmaron que su enfermedad había desaparecido. Ese fue su mar rojo, y Dios lo abrió. Conclusión. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, no importa cuál sea tu situación hoy, no importa cuán grande sea el mar que tienes delante, el mismo Dios que abrió camino para Israel sigue vivo, sigue obrando, sigue peleando por ti. No olvides, tus enemigos no durarán para siempre, tu dolor no será eterno. El mar que hoy te impide avanzar, mañana será el testimonio de tu fe y de la gloria de Dios en tu vida. Oración final. Señor, hoy venimos ante ti con nuestro propio mar rojo. Venimos con nuestros miedos, con nuestras cargas, con nuestros imposibles. Y así como lo hiciste con Israel, te pedimos que abras camino en nuestra vida. Pelea por nosotros, Señor. Derriba a nuestros enemigos. Silencia nuestros temores. Fortalece nuestra fe. Que nunca olvidemos que tú eres el Dios que abre lo que nadie puede abrir. El Dios que transforma el caos en camino, la oscuridad en luz y la derrota en victoria. Amén. Amigos de tu espacio sagrado, gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que hoy necesite recordar que Dios abre camino en lo imposible. Tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan.